Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, vamos a empezar. Miren, nos falta la última parte de lo que es análisis algorítmico, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de hacer dos ejercicios más o menos genéricos para que entendamos la forma de hacer el ejercicio, ¿ya? Normalmente esto se trata de, ahorita vamos a ponerle un título, análisis de subalgoritmos. En realidad esto es cuando un algoritmo llama a otro algoritmo, ¿sí? Entonces ahí viene el tema de cómo vamos a realizar el conteo o lo que es la determinación de la complejidad que tiene el algoritmo. Ahora, de repente siempre es buena idea mirar, ¿no?, lo que está sucediendo en el algoritmo principal. En este caso, en el ejemplo que vemos, el algoritmo principal se llama Calcula, y dentro de él hay otro que dice CalPro, ¿sí? Entonces hay un algoritmo que está siendo llamado, ¿no? Ahora, aquí yo veo un mientras, ¿sí? Dentro de ese while está la llamada a un subalgoritmo, y este subalgoritmo desconocemos qué naturaleza tiene. Pero acá nos están indicando que cuando queramos medir el peso que tenga este subalgoritmo, en el caso mejor se estime que es 5, y fíjense que M está simulando la entrada, en este caso la X, y en el caso peor ya viene con esta pequeña expresión algebraica, ¿no? 4M menos 5 porque está en función a M, ¿ok? Entonces, este es el caso en el cual no conocemos el algoritmo llamado, pero conocemos el peso que tiene. En caso de que no nos dieran esta información, o sea, nos pasaran el subalgoritmo, el algoritmo y el subalgoritmo, definitivamente nos tienen que dar el subalgoritmo. Y nosotros tendríamos que calcular en ese subalgoritmo esta información, tanto para el caso mejor como para el caso peor. Ahora, seguramente que este subalgoritmo tiene, ¿no es cierto?, un sí condicional por ahí, un mientras que hace una condición, y probablemente esa es la razón por la cual acá nos están dando un constante en su caso mejor y un lineal en el caso peor, ¿verdad? En algunos textos van a mirar que cuando tienes esta expresión, agarran y consideran y dicen, no, bueno, esto es un ODN, ¿cierto? Entonces, desde ese concepto de que es un ODN simplemente, comienzan a realizar el análisis algorítmico, ¿ya? Ahora, este es un modular, no es recursivo, entonces vamos a hacer una secuencia normal para revisar el algoritmo y tratar de calcular. Entonces, el análisis va a contemplar dos pasos, ¿no? Uno es el caso mejor y otro es el caso peor. Para hacer este tipo de análisis, normalmente nos ayuda a tener en columnas la información de qué línea es la que estoy analizando. Fíjense, he enumerado las líneas, ¿no? Las variables de control de ciclos, ¿sí? Y la variable n, obviamente, que es pues el que manda, ¿no? Porque esto es en función al valor de n, ¿sí? Entonces, si hay más variables que controlan ciclos, habrá que aumentarles también por acá, ¿ya? Por otro lado, aquí tengo una columna que dice caso mejor, y aquí tengo otra columna que dice caso peor. Recalco que hay más de una forma de analizar este tipo de algoritmos, pero bueno, esta es la forma que se estila analizar normalmente, ¿ya? Con ese preámbulo, sí, yo creo que ya más o menos se están dando cuenta, ¿no?, de qué va a medir, ¿no? Imagínense que acá yo ponga que esto vale 5, es un constante, que sé que lo puedo simplificar a 1, ¿verdad? Su constante de 1. Entonces, si esta línea donde está CalPro valiera 1 para ti, dime cuánto sería por inspección la complejidad de cálculo. Tengo un while, miren, o sea, el que manda es este while, ¿verdad? Tienes un while con x que arranca en 0 y un n. Entonces, ¿cómo avanza x? ¿Lineal? Sí, fíjense que es lineal porque tienes un x que avanza de 1 en 1, ¿sí? Tienes un while y justamente CalPro está dentro del while, ¿no? Entonces, el peso del algoritmo está por acá,
¿sí? O sea, el núcleo más pesado está por acá porque esto es lo que se está repitiendo, ¿no? Esta instrucción está fuera del while y se ejecuta una sola vez. Esta está fuera del while y también se ejecuta una vez. Entonces, perfecto. Si esto es lineal y adentro tengo un constante, esas dos líneas van a ser un constante. Y bueno, tengo un lineal aquí indicándome por el while. Definitivamente es un ODN, ¿cierto? Voy a calcular, en caso mejor me va a devolver no es un O, ¿sí? Es el simbolito de la lambda, un latín, lo voy a recuperar. Sí, creo que lo tenía por acá. Vamos por acá. Ok, lo voy a poner por acá, este simbolito que todo el tiempo, ¿sí? Ok, omega, ¿verdad? Entonces, en el caso mejor lo simbolizamos con un omega. El omega entonces va a ser lineal. Ok. Ahora, en el caso peor, mire, sin hacer todavía el cálculo, yo ya preveo algo. Acá me está diciendo 4m menos 5. Esto es un lineal, es un ODN. Entonces, acá tengo como que dice, esto es un ODN, así como hicimos, ¿se acuerdan en el análisis en los recursivos? El algoritmo llamado, determinábamos por inspección la complejidad, ¿ok? Esto es un ODN, ¿sí? Esto me está diciendo que es un ODN. Ahora, si este ODN está dentro de otro lineal, o sea, que estoy viendo aquí como si estuviera aquí un Y, y esto fuera otro Y, porque al decir ODN es una repetición lineal. Entonces tengo un lineal contra un lineal, y ustedes saben que se multiplica, ¿verdad? Se tiene que multiplicar esto. Eso significa que en el caso de mi complejidad, ¿qué va a ser? ¿Qué pasaba cuando tenías dos ciclos anidados? ¿No te acuerdan? Debería esperar eso, ¿sí? De que sea un ODN cuadrado. Así de simple. ¿Por qué? Porque tenés ahí justamente un Y y adentro del Y tenés un lineal, es un ODN. Y nosotros sabemos que el cuerpo del ciclo se tiene que multiplicar por el número de veces que entra adentro. Como estoy trabajando todo por inspección, digo, ODN y este ODN, bueno, esto es ODN cuadrado, entonces es un cuadrático, ¿verdad? Bueno, eso es lo que yo espero. Ya, si lo puedo justificar bien en palabras, es valedero. Pero ahora vamos a hacer por el método de matemáticas o el conteo paso a paso. Hay que utilizar, bueno, un n para partir, que sea de un tamaño no muy pequeño ni muy grande para que no demoremos mucho. Acá estoy trabajando con un n de 4 para partir, ¿ya? Eso significa que este n, que es el número de entradas, va a trabajar en el ejemplo con un 4. Variable, la única que está controlando una repetición básicamente es el X, ¿ya? Entonces ahí está X que arranca en 0 de acuerdo al algoritmo para determinar conteos. Vamos a concentrarnos en el caso mejor primero, ¿ya? Y luego con esa experiencia vamos a avanzar al caso peor. En el caso mejor entonces, comienzo, X arranca en 0, ¿sí? Mientras X sea menor que N, dice. Aquí lo que me importa es básicamente las veces, ¿no? Las veces que incrementa X, ¿no? Las veces que compara X, ¿no? Entonces, fíjense que aquí estoy tratando de ver línea por línea lo que pasa acá. Entonces, vamos a ir poniendo los conteos a medida que avancemos, ¿ya? Entonces, ok, la línea 1, la línea 2, vamos a bajarle un poquito a esto para que esté mejor. Y bien. X arranca en 0, pero más que arranque en 0, nos interesa ahorita el responder, ¿no? Acá esta línea es comparaciones. Entonces, básicamente me interesan las comparaciones de X, ¿no? Entonces, si yo veo conveniente, puedo agarrar y insertar otra columna, ¿sí? Y acá al ladito poner así como hacíamos antes, ¿no? Comparaciones de X, ¿sí? Entonces vamos a intentar ver las comparaciones de X. Bueno, si arranca en 0 y n es 4, ¿cuántas veces compara X? Sería, fíjate, por 0, por 1, por 2, por 3, por 4. 4 menor que el 4 va a decir falso y ahí se acaba, ¿no es cierto? Entonces, si n es 4, ha realizado 5 comparaciones. Y eso para mí lo tengo que escribir en función a n. En este caso, las comparaciones son n más 1, ¿no?
Así como me interesan las comparaciones, también me interesa normalmente los incrementos, ¿sí? Los incrementos de la variable que controla el ciclo, incrementos de X. Si sabemos que comparó 5 veces, el incremento de esta variable en el fondo se va a realizar 4 veces. Si ustedes ven cuánto, empezó con 0, ¿verdad? Luego suma 1, va una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Y cuando sumó 4 veces, vino y preguntó, ¿4 menor que el 4? Falso. Y terminó el mientras y retornó X. En este caso, el número de incrementos siempre es 1 menos que las comparaciones, ¿no? En el tema lineal, pero en este caso me da un n también. Con esta claridad de las comparaciones y los incrementos lo tenemos más fácil, porque ahora en el conteo por líneas, esto vamos a tratar de que sea mejor emparejadito. 1, 2, 3, 4, 5. Ya no me va a costar hacer las estimaciones, porque la línea 1 no hay nada que hacer, es una asignación. La línea 1 vale 1, ¿sí? Estamos en la columna del caso mejor, ¿ok? ¿Qué pasa en el caso mejor en la línea 2? Es un while, pues no, esto no tiene caso mejor ni peor, o sea, va a ser lo mismo para mejor y peor. Entonces simplemente me pregunto por las comparaciones de X, en este caso es n más 1, y acá ponemos n más 1. Ahí está. La siguiente línea, la 3, es una asignación. La asignación sabemos que vale 1, pero al estar dentro del while lo tenemos que multiplicar por las veces que incrementa la variable que controla el while. En este caso, dijimos que el incremento era n. Entonces, 1 va a ir multiplicado por n, ¿no? Ahora, en la siguiente línea tenemos a CalPro, ¿cierto? Esa es la línea 4. Bueno, ¿cuánto vale en el caso mejor CalPro? Vale 5. Entonces, es un constante que hay que multiplicar por los incrementos de la variable que controla el ciclo. En este caso va a tener que ser por n, ¿no? Entonces ahí borro para que no se confunda con la explicación de ahora, ¿ok? Entonces 5 por n. Luego tenemos final de ciclo mientras, ¿sí? Y esta instrucción simple, que está solamente dentro de calcula, pero pues se ejecuta una sola vez. Entonces esa línea 5 para mí vale 1 nada más, ¿no? Entonces, con esto tengo la medición de lo que está pasando en el caso mejor. Vamos a hacer ahora el cálculo de totales, ¿sí? Bueno, acá tendríamos que sumarlo todo y decir que el T de n es igual a, y voy a empezar a sumar por líneas, simplificando constantes, ¿sí? Entonces tenemos la línea 1 con 2, bueno, sumaré todas las constantes primero, ¿sí? Tengo 1, tengo 2, bueno, puedo ir marcando, ¿sí? 1 más 1 son 2, más 1 son 3, entonces ya las constantes suman 3, más. Vámonos con la n. Acá hay una, esto es igual a n, ¿verdad? Ahí. Y esto es igual a 5n. Entonces, tenés n más n son 6n, más esta otra n son 7n. Entonces son 7n en total. ¿Sí? Y eso, ordenando un poquito, diríamos que es igual a 7 de n igual a 7n positivo, ¿sí? Más el 3, ¿no? Y con esto ya podemos decir que puedo simplificar para encontrar el caso mejor. En este caso, omega. Acá lo copiamos. Y ahí le ponemos la simplificación. ¿Cómo se hace la simplificación? Constante multiplicativa se va a ir, ¿no? El 7 se va a tachar, es la constante multiplicativa, ¿ok? El 3, la constante sumativa, se va a 0, también lo tacho, y me queda simplemente n, ¿sí? Entonces, en este caso, en el caso mejor es lineal, ¿sí? Esto no estuvo muy difícil, pero es el mismo procedimiento en el caso peor, no hay mucha diferencia, ¿ya? Entonces, tomar en cuenta que cuando uno analiza al principio, ya sabes qué esperar, fíjate que coincide, ¿no?
Ahora, si no te coincidiera, no es que hay que borrar esto, porque sí o sí tiene que ser esto. Uno tiene que volver a analizar por qué definiste que era esto, ¿sí? Revisar, y luego revisar, tal vez algo acá lo consideraste mal, pero normalmente va a coincidir, ¿no? Entonces, no borren todo, siempre revisen para atrás por qué la diferencia, o alguno de los dos está mal, o hay un error en el cálculo que se hizo por acá abajo, ¿verdad? Voy a hacer lo mismo, pero ahora considerando que el caso peor, ¿no? El CalPro, que es la función llamada, tiene un peso ya lineal que tiene que acompañar en la medida, ¿ya? Intentemos hacerlo paso a paso. Otra vez empiezo, ¿no? La línea 1. Bueno, empiezo en la línea 1 directo porque miren, las comparaciones y los incrementos de la variable X no van a cambiar, porque eso, pues, es igual, en el caso peor o mejor, va a ser lo mismo, ¿no? Ahora lo que va a cambiar es simplemente cómo voy a ponderar el hecho que CalPro está siendo llamado, ¿listo? Empezaremos entonces con la línea 1. Tenemos, vamos a borrar esto y vamos a activar ahora el caso peor. Ok, en el caso peor entonces tenemos a la línea 1. Voy a borrar esto para que no haya el problema que tenemos. En el caso peor, tenemos entonces la línea 1, es una asignación, también vale 1. Ahí está. La línea 2 es un mientras, que se está repitiendo controlado por X hasta N, son comparaciones, no va a cambiar. La estimación es N más 1. La línea 3 es una asignación que está dentro del while, la asignación vale 1. Y los incrementos de la variable que están en el while, en realidad es n, entonces va a ir 1 multiplicado por n, ¿no es cierto? Que es el número de veces que entra adentro del ciclo o las veces que incrementa la variable x, ¿verdad? Bueno, ahora nos estamos enfrentando a qué vamos a hacer con CalPro, ¿sí? Entonces, podemos hacerlo de la siguiente forma. Hay que simular el comportamiento de CalPro por cada llamada que va a hacer el while, o por cada vuelta que va a realizar el while, ¿sí? Entonces voy a partir de esta fórmula, es como una fórmula, es una expresión que está mostrando el peso, ¿sí? Y voy a hacer un análisis especial en esta pues, fila 4, ¿no? Que está bien, sí, fila 4. Entonces voy a ir pegar la fórmula. Y lo que voy a hacer es tratar de seguir en la fórmula cada llamada que hace con mientras, ¿no? Entonces, por ejemplo, si X empezó en 0, acá, al entrar al while se puso en 1, X vale 1. Y CalPro, aquí por parámetro, le está enviando 1. Esa es la diferencia del caso mejor y peor también. Fíjense que en el caso mejor, no importando qué hubiera entrado en X, o sea, no importaba si era 0, 1, 2 o 3, el valor del caso mejor era 5, o sea, no dependía de este valor de X, ¿ya? Por esa razón hicimos una mera multiplicación, 5 por n y 5n. Pero en el caso peor ya no es lo mismo. Estamos acá dependiendo de X y aquí la expresión me está diciendo eso. Depende del parámetro de entrada el valor del CalPro. Entonces yo necesito ir viendo qué pasa en cada llamada que hace while. Por esa razón me interesa ahora decir, X empezó en 0, se aumentó en 1 e hizo la primera llamada a CalPro. Entonces eso es lo que voy a hacer acá. La llamada la hace con X en 1, entonces el parámetro aquí va a 1. Entonces acá, cuando estoy analizando, en vez de M, voy a poner ese 1, ¿sí? Que ha entrado, ¿no? Y básicamente lo que me interesa es ver la secuenciación, no tanto la operación, ¿ya? Voy a secuenciar, eso es cuando es la primera vez. Luego da la vuelta, todavía X está en 1, sí todavía cumple, X se pone en 2 y hace la misma llamada con X en 2. Bueno, entonces aquí voy a hacer exactamente lo mismo, pero ahora el parámetro va a ser 2, ¿sí? Da la vuelta otra vez y lo mismo, acá X es X más 1, entonces acá va a entrar el parámetro con 3, ¿no? Dice 3 menor que el 4, sí, X aumenta a 1,
Entonces, CalPro es llamado con ese parámetro, ahora entrará con el parámetro de, no, ya tengo el 3, ¿sí? Ok, acá entró con 3, dio la vuelta, 3 menor que el 4, verdadero. Acá se pone en 4, evidentemente, y lo llama con 4, ¿sí? Entonces sí lo llama con 4. Ahí otra vez, en esta vez le entra con 4, ¿no? Y ahora, al dar la vuelta, dice 4 menor que el 4, falso, termina y ejecuta el return. El return igual a línea 5 sigue valiendo 1. Lo que tenemos hasta ahorita es básicamente la secuenciación de cómo han sido las llamadas, ¿no? Las llamadas a X, ¿ok? O las llamadas al CalPro, que es el algoritmo llamado. A partir de aquí, lo que se hace es analizar cómo podemos medir o pesar esto en una fórmula. Normalmente esto te va a arrojar una fórmula de una serie de repeticiones. Vamos a intentar ver. Ahí dice que es menos 5, ¿sí? 4 por 2, vamos a hacer bien la diferencia, es que no está haciendo la operación correcta, ¿sí? Este sería 4 por 1, es 4 menos 5, menos 1, ¿sí? Vamos a ponerlo así para que haga bien la operación. 4 por 2 es 8, menos 5 es 3, 4 por 3 es 12, menos 5, 7, y bueno, esta ha sido la última, ¿sí? Entonces es como que se hubiera armado, fíjense, una serie de repeticiones, una serie numérica, ¿ya? Básicamente con el sentido de que, pues, estamos nosotros en cada llamada generando una repetición. Y la hilera de cada repetición me va a generar una serie de repeticiones. Y de ahí viene el tema de la serie, la regla de la serie, ¿sí? Si yo acomodo esta serie en orden, tengo menos 1, 3, 7 y 11. Es una serie que se ha armado, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo único que quedaría es ver cómo está generándose estas series. Lo ideal es que nos salga una serie aritmética, porque esa ya lo tenemos en la teoría respaldada con la regla de la serie. Para saber si es una serie aritmética, lo único que hay que hacer es tratar de ver el tema de si es que hay un valor constante que suma o resta en cada paso. Menos 1 a 3 sería, en este caso, menos 1 Más 4. más 4, muy bien. 4 a 7 más 4, o 3 a 7 más 4, de 7 a 11 también más 4. Entonces aquí lo que vemos casualmente es de que hay una serie de repeticiones, ¿no? Con un constante más 4 sumado en cada iteración, en cada secuencia, ¿sí? Y eso es bueno porque nos facilita a la hora de definir la fórmula de la serie, ¿cierto? Si ya es serie aritmética, ya tenemos una fórmula que dice, ¿no? Vamos a decir, el S total de esta serie va a ser igual a el primer elemento de la serie, primero lo voy a poner en números, menos 1, más el último que es 11, todo esto sumado, ¿sí? Multiplicado por el número de elementos. Esta es una serie, fíjense, 1, 2, 3, 4 elementos, ¿sí? Entonces, multiplicado por el número de elementos, y todo esto dividido entre 2, de acuerdo a la regla de Gauss, ¿verdad? Ok, entonces, esto sale, ahorita vamos a hacerlo calcular directo, sale 20. Entonces, 7 más 11 son 18, más 3 es 21, menos 1 son 20. Como ves, esto ha funcionado perfecto, ¿no? Entonces, el sumatorio de la serie está correcto. Ahora lo único que hay que hacer es llevarla a una expresión de fórmula para que yo lo pueda utilizar en mi ponderación, ¿verdad? Esto no está tan difícil. Diríamos que esta línea, lo voy a llamar S, va a ser, ok, normalmente cuando hablamos de una serie, el primer elemento de la serie es un constante o punto de partida y se lo conserva.
más el último elemento de la serie. El último elemento tengo que llevarlo a que esté en función a n. Y aquí es donde ya viene el tema, ¿no? ¿Cómo pongo el término 11? Porque el último elemento es un 11, ¿no es cierto? Yo tengo que idear una forma de que el último elemento de la serie esté en función también de n, por si acaso. Entonces, un truco específico es utilizar la misma fórmula que me han dado, ¿sí? Es esto. Esta es la fórmula en realidad del último elemento de la serie, ¿sí? Ahorita lo voy a demostrar, vamos poniéndolo acá. Ok. Fíjate que el 4 ya venía dado, ¿no? De lo que era el peso en el caso peor, ¿no? Y lo que está en el paréntesis era n, ¿cierto? Entonces eso lo reemplazo por n, ¿no? Menos 5. Entonces yo acá tendría el peso del último elemento de la serie en función a n. Probemos. Este fue el primero, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto elemento de la serie. Entonces aquí mi n es 4, ¿sí? Aparte acá lo dice, ¿verdad? Entonces 4 por 4 es 16, menos 5 es 11. Si fuera el segundo elemento de la serie, aquí n sería 2. 4 por 2 son 8, menos 5 son 3, ¿verdad? Entonces aquí está coincidiendo. Entonces por esa razón, esto no está tan difícil, porque si es aritmética, el último elemento lo sacas de la misma fórmula que nos dieron, que era la que está acá. Y con eso tengo el último elemento de la serie en función al n, que es el número de elementos. Acuérdense que acá, en este ejercicio, nosotros debemos contemplar que n es igual a 4, porque en esta serie que se ha armado, hay 4 elementos de serie, y en función a eso estoy armando la fórmula. Todo esto se tiene que multiplicar, ¿no?, por el número de elementos que tiene la serie. En este caso tiene n elementos y se divide entre 2, ¿sí? Ese sería todo el sumatorio que hay que hacer. Como no estoy poniendo el término en función, como lo estoy poniendo horizontalmente, se ve un poco extensivo, entonces ahora habría que simplificar un poquito y tratar de hacerlo correcto. A ver, ayúdenme ustedes también simplificando esa expresión y vamos a ver si coincidimos, ¿ya? Tengo menos 1 más 4n menos 20. Si alguien lo tiene antes, me lo puede dictar, por favor. Ok. Yo tengo simplificado menos 2n cuadrado. Lo verifican, por favor. Tiene que coincidir. Acá lo puse en forma horizontal. Y bueno, al final se simplifica en igual el que dividía, que era el 2, porque todos eran pares. Y quedó en 3n negativo más 2n cuadrado. ¿Ok? Y con eso ya tengo estimada, ¿no es cierto?, el peso que tiene, las muchas repeticiones que hace el while. Y fíjense, aquí ya está saliendo cuadrático. Si lo ordeno, voy a decir 2n cuadrado menos 3n. Acuérdense que esto ya está multiplicado por las veces que repite el while, ¿sí? Entonces eso también hay que tomar en cuenta. Listo. Listo, ya está. Entonces, ¿qué es lo que voy a sumar? Todo lo que voy a marcar con verde, ¿sí? La línea 1, la línea 2, la línea 3, la línea 4 se ha hecho un poco extensivo, ¿sí? Ahí está, el final. Y la línea 5, que sería esto que está por acá, ¿sí? Entonces, básicamente, no está tan difícil, ¿ya? 2 puntos claves es el tema de que partimos de este dato, ¿no?, que es para nosotros referencial para calcular el peso, ¿ya? El tema de que si se arma una serie de repeticiones como la que estamos viendo acá, y nos basamos en que es una serie aritmética y podemos usar la regla de la serie aritmética, el primer elemento de la serie pues no necesita ser una variable, es un constante, de hecho, ahí está. Y el último elemento de la serie, que tendríamos que generar nosotros una fórmula para llegar a 11, el pequeño artificio consiste en utilizar la misma fórmula que nos dieron, ya que esta está en función a el m, que es el parámetro. Entonces acá ya con esto yo tengo definido la fórmula del término enésimo, ¿sí? Les mostré que reemplazando aquí cualquier n, 1, 2, 3 o 4, me va a calcular perfectamente el término enésimo que necesite.
Y yo aprovecho de eso para ponerlo acá en la fórmula, ¿sí? Y n es el número de elementos que teníamos, era 4, pues la serie que resultó fue nada más de 4 elementos, ¿no? Entonces, en función a ese estoy trabajando y todo dividido entre 2, ¿ya? A veces se confunden y bueno, andan con la duda de cuál n, por si acaso. Siempre me preguntaban esto en clase. El n yo lo tomo en los ejercicios por la serie que se arma. Eso es válido por términos general. Acuérdense que acá ya normalmente estamos teniendo conteos aproximados, ¿no? Aunque en este caso está saliendo muy, muy, muy exacto, ¿ya? El n de acá sí también lo pudieras tomar. En este caso han coincidido, ambos son 4, ¿ya? Pero en realidad lo que intentamos acá calcular es una fórmula o determinar una fórmula que genere la serie que se armó. Y la serie que se armó fue de 4 elementos. Esto lo especifico porque puede ser que tu n haya sido 5, en algún caso especial, y que te haya generado solo 4 elementos. No necesariamente van a ser iguales. Entonces, si tú partes de este concepto que estás tomando este n y toda la fórmula la armas en función a ella, todo va a estar bien. Si te vas por la otra alternativa de hacerlo por acá, también sale una fórmula correcta. No exactamente igual en algunos casos, pero sale una fórmula correcta, ¿ya? Entonces, yo le digo, no se pierdan tanto. Acá estamos analizando la serie de repeticiones. Vean la serie que se arme y utilicen la fórmula en función a esta serie que han armado, que es también el n, que es el número de elementos que armó la serie, ¿ya? Con esa aclaración, nos falta el TDN. Acá tendríamos que decir TDN es igual a la suma de todas las líneas, ¿ya? Entonces, puedo hacerlo muy fácil. Mire, 1, 2, 2, constante de 2. No hay más constantes. Aquí, 3. Las constantes suman 3. Más. Vamos con los n. Acá tenés un n. Acá tenés otro n. Este queda en n. 2n ya voy, ¿verdad? Este más este son 2n. 2n menos 3n sería menos n. Entonces, menos n. Bueno, ya no hay más por acá arriba, excepto el 2n cuadrado, que lo vamos a poner así, ¿no? Entonces, con eso ya tengo la estimación, que no era muy larga, ¿no? Entonces, ahora hay que ordenarlo y decir TDN es igual a... se puso el superíndice. Ordenamos todo. Voy a traerme, a ver, menos n más 3. Y luego tengo que llevar este cuadrado. Entonces, 2n cuadrado menos n más 3. Ya está el TDN. Entonces, ¿qué toca ahora? Hacer las operaciones de simplificación, ¿cierto? El mismo caso anterior, ahí lo vamos a poner a la misma altura. Simplifico, constante multiplicativa se simplifica a 1, ¿sí? La constante sumativa se simplifican a 0. Y me quedé simplemente con el término n cuadrado. ¿No? Me quedé con el término n cuadrado menos n. Ok. Y ahora toca el O, que es el término predominante. ¿Cuál es el término predominante? El n cuadrado. ¿Sí? Entonces, por esto queda este en un O de n cuadrado. ¿Sí? Comentarles también que en los ejercicios del práctico es recomendable que hagan la misma estrategia. Analizar el algoritmo, ver qué es lo que se espera que salga, ¿no? Y luego intentar ver cuáles son las dificultades a la hora de calcular, porque son un poquito más variadas, ¿sí? De repente en el práctico vas a tener otras series, ¿no? Otras series y hay que buscar un poquito más la forma. Esta ya es cuadrática, ¿no? Y esto está coincidiendo con lo que yo esperaba, ¿no? Que es lo que pusimos al inicio del ejercicio. Vieron, sin cálculo se notaba, ¿ya? Se notaba lo que estaba sucediendo.
Entonces ese sería el resultado para este ejercicio. ¿Ok? ¿Tiene alguien alguna pregunta? ¿Alguna consulta de repente porque no se entendió? Pero este estaba muy fácil, ¿verdad? Ok. Veamos uno más, un modular. Creo que acá tenía uno preparado. Sí, este. Veamos con este. Voy a agrandar un poquito el tipo de letra para que se entienda mejor. Bien. Bueno, acá hay otra situación. A ver, analicemos. También es del estilo de que un algoritmo llama a otro algoritmo. Hasta ahí no tenemos ninguna discusión, ¿verdad? Tengo EU2 y ya. Acá tengo el algoritmo, por acá no hay problema, es un while, ahí por ahí va a tender a lineal porque x nace en 0, el n es el dato de entrada, bueno, definitivamente esto va a ser un comportamiento lineal por acá, pero acá tengo un pro, ese es un subalgoritmo, dice x más 2 el parámetro, y acá tengo el algoritmo, ok, que me están dando su peso, no me hablan de caso mejor y peor. Eso significa que este tiene solamente un caso, ¿ya? No tiene caso mejor y peor. Entonces, me dan solamente la medida de pro, el running time, básicamente, es lo que me están dando. Y acá hay algo muy curioso, ¿no? La variable se está incrementando en 2 para venir por acá. Bueno, habrá que analizar qué pasa en cada iteración, pero bueno, acá incrementa el x y acá se llama pro otra vez, o sea, está llamándose 2 veces en el mismo algoritmo, pero de forma diferente. Miren, acá el argumento es x y x no es constante, x empieza en 0, en la siguiente iteración del while va a ser 1, porque acá aumenta de 1 en 1, ¿no? Luego 2, luego 3, luego 4 y así para adelante. Entonces, esto es peligroso porque hay un comportamiento que no es constante. Hay que medir cómo está variando el peso en cada iteración del while, porque está afectado aparte no solo por x, sino hay por un constante más, ¿no? Que está sumado. Cosa diferente de pro de z. ¿Cuál es la diferencia entre pro de z y pro de x más 2? ¿Alguien me puede decir su apreciación? ¿Qué dice? Que es constante, siempre vale z. Claro, muy bien. Z es un valor constante. ¿Sí? Z dice igual a n. El n es el dato de entrada. Estoy buscando a z, lo encuentro acá. Y veo que es el dato de entrada. Y ese no se mueve, ¿verdad? No, es uno solo y bueno, es un constante que no ha movido, no se ha sumado, restado, multiplicado ni dividido, es constante. Entonces aquí lo tengo que medir como un constante y aquí como algo variable, ¿no? Entonces son dos formas diferentes de medir. Y bueno, ese es el dato que me da. Ok, en este caso vamos a intentar ver cómo realmente me afecta el que sea constante perdón, el que sea variable, y para ello voy a tener que ver qué está pasando en cada secuencia del while, ¿sí? Entonces vamos a variar un poquito la tabla, porque aquí más que todo me está interesando saber cómo va la serie de repeticiones, ¿ya? Bien, normalmente las series son enumeradas desde 1, ¿sí? Entonces aquí voy a enumerar desde 1, pensando que n es igual a 5. Y primero voy a intentar ver qué está pasando con X, ¿ya? Solamente me estoy concentrando en la repetición para poder medir al algoritmo, ¿sí? Ok, entonces, a este lado me voy a anotar de que por acá, ok, por acá voy a tratar de hacer un seguimiento de lo que es la variable X, ¿sí? Ahí vamos a hacer aumentar una columna. Ok, ahí está bien.
Este va a ser para el número de elemento, o sea, la posición, y este va a ser para seguir a X, ¿ya? Nosotros vamos a seguir a X, y X parte ¿en qué valor? El 0. Entonces, básicamente, en la primera vez, X va a valer 0, ¿sí? Supongamos que en el 5, estoy haciendo largo para que se note, ¿ya? La comparación dice menor, hasta que sea falso que es menor que 5. Entonces está preguntando por 0, va a preguntar por 1, por 2, por 3, y va a preguntar también por 4. ¿Sí? Va a decir 4 menor que el 5, verdadero. Y luego va a incrementar a 5, ¿verdad? Va a ser un incremento X de 5, y va a intentar volver arriba, y va a decir 5 menor que 5, falso, ¿verdad? Entonces, cuando este sea falso, ya no va a entrar al while. Entonces, básicamente aquí estamos viendo que cuando se convierte en 5, ya no nos interesa seguir a X, porque ya pues se sale y no hace nada más, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Sí? Cuando está llamando a pro. ¿No? El X que habíamos visto que estaba en 0 se aumenta en 2. Entonces eso hace que varíe el valor real de X, ¿no? A llamar a pro. Es decir, no entra un 0 a pro, va a entrar en el fondo un 2. Entonces, el que realmente me va a interesar es esta secuenciación, porque a este 0 le voy a sumar el valor constante que está sumando. En este caso, este va a quedar en 2, 2 más 1 son 3, 2 más 2 son 4, 2 más 3 son 5, 2 más 4 son 6, ¿verdad? Bien, hasta ahí vamos correcto. Ahora, si yo ya tengo claro qué está pasando con X, también tendríamos que tener la misma claridad de lo que pasa al medir con la expresión. La expresión que me han dado, donde me indica el peso de pro de X más 2, está aquí. Aquí está la fórmula. Entonces voy a tomar la fórmula otra vez, ¿sí? Pero la fórmula la voy a tomar en función a X, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en realidad es en función a X que se está armando, ¿verdad? La fórmula, ¿sí? Entonces aquí es como que en el fondo fuera X, ¿ya? Pero no es porque le estoy cambiando, sino estoy reemplazando nada más. Porque esto está pro de M y por eso está así. Yo no le estoy trabajando con X, ¿no? Pro de X, ¿no? Que viene incrementado. Entonces, ahora, lo que voy a hacer es tomar el valor de X, ¿no? Como está en cada llamada, fíjate. Esta es la fórmula para pesar cuánto vale en cada llamada el pro de X, ¿ya? Entonces, yo voy a tomar este 2, porque está sumado de 2, no este 0, porque el 0 no entra. Al algoritmo llamado, en el fondo entra sumado de 2. Entonces, yo tengo que tomar esto contra esto, ¿sí? Y decir ahora, vamos a hacer mero reemplazo. 4 multiplicado por 2, ¿sí? Y eso más 3. ¿Cuánto sale? 11, ¿cierto? Estoy multiplicando 4 por 2 más 3 es igual a 11. Y voy a hacer lo mismo en la siguiente iteración. Otra vez voy a usar la misma estrategia, ¿sí? La fórmula me refiero, ¿sí? Ahora en la siguiente iteración, cuando X ya en vez de valer 1, vale 3 porque se le aumentó 2, pues acá vamos a poner 4 por 3 más 3 es 15. En la siguiente iteración va a sumarle 3, no, le suma 4, ¿cierto? Y le suma 3. Entonces ahí ya quedan 19, ¿sí? En la siguiente iteración, el X que entró como 3 y se le sumó 2 y llegó a ser 5, ahí se vuelve en 23. Y finalmente en la última iteración, resulta que X quedó en 6, y por lo tanto esto queda 4 por 6, 24, más 3, 27. No estoy segura, vamos a ver. Extender un poquito para que lo calcule. Es porque le puse un símbolo acá de igual.
Ok, entonces con eso ya tenemos el dato de la hilera de la serie que se está armando. De aquí yo puedo concluir que la serie de repeticiones es 11, 15, 19, 23 y 27, ¿no es cierto? Ahora, de esta serie de repeticiones, nosotros tenemos que empezar a armar una fórmula, ¿no? Que me calcule, ¿cierto? Que me calcule cómo sumarizo todo, porque en realidad aquí me está diciendo, la primera vez el peso es 11, en la primera llamada acá su peso es 11, en la segunda llamada su peso es 15, en la tercera llamada su peso es 19, en la cuarta llamada el peso es 23, y en la quinta y última llamada el peso de esto es 27, me está diciendo. Entonces por eso yo necesito encontrar una fórmula que genere esta serie de repetición. Probablemente a veces, como les comentaba, la serie se complique, otras veces se facilite. Podemos usar de repente la misma estrategia que el caso anterior. ¿Por qué? Porque miren, de 11 a 15 es más 4, de 15 a 19 es más 4, de 19 a 23 es más 4, de 23 a 27 son más 4 también. Entonces, es una serie aritmética también, ¿no? Podemos usar la misma estrategia que hace un momento, ¿no es cierto? Utilizar para el término enésimo esta fórmula, ¿cierto? Pero ahora voy a proponerles una estrategia que también sirve, sobre todo cuando la serie es un poco complicada, ¿ya? Que lo analiza de manera distinta. Miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenés, fíjate, 4, 4, 4, o sea, todos los elementos tienen un 4 que multiplica, ¿sí? Y tienen un 3 que suma, ¿sí? Entonces, hasta ahí estamos siempre lo mismo. El único que varía es este, ¿cierto? El m básicamente, ¿no? Que es 2, 3, 4, ¿sí? 5 y 6. Entonces, como el que está variando es ese, lo que podemos hacer o intentar hacer es una especie de separar nada más o hacer una factorización, ¿no? De los elementos que hay que trabajar y no es más. A ver, vamos a ver la propuesta que les voy a hacer. Voy a marcar acá en rojo lo que tenemos en común. Tenés un 4, bueno, es lo mismo, sí, voy a copiarlo. Es lo mismo que está acá. ¿Sí? Solo lo que quiero es que se note otra alternativa para poder hacer lo mismo, ¿ya? Bueno, voy a tener que copiar así. Ok. Acá este es el único que varía, a eso me refería, ¿sí? Varía el 2, ¿no? En el próximo caso, ahí variará a 3. Acá variará a 4. Acá varía a 5, ¿sí? Estoy tratando de leer de arriba. Y aquí varía a 6. ¿Sí? Entonces, como el que varía es 2, 3, 4, 5 y 6, yo puedo expresar esto mismo, a ver, veamos, de esta manera. Tenemos el 4, ¿sí? Que está como que factor común, y adentro, digo, no, bueno, este 4 multiplica ¿a qué? ¿Sí? A 2 más el 3, ¿cierto? Más el 4, más el 5, más el 6, ¿cierto? Y todo esto se suma de 3, ¿no? Entonces, a ver, lo que estoy tratando de hacer es como factorizar. Factorizo el 4, ¿sí? De 2, más 3, más 4, más 5, más 6, ¿no? Estoy como tratando de llevarlo a una sola expresión. Pero en este caso, el problema que tengo de repente es con el 3, ¿verdad? El factor común es 4,
se está sumando el 3 básicamente 5 veces, eso es lo que estoy viendo, 2, 4, 5 veces, ¿no es cierto? Pero ahora este de acá tiene que ser equivalente a todo lo que vimos acá. Si tú sumarizas todo esto, 11 más 15 más 19 más 23 más 57, te va a salir un valor alto. Entonces lo que yo estoy tratando de ver es una forma de llevarlo a fórmula de tal manera de que no estemos bregando tanto con el tema del cálculo, ¿sí? Entonces, ayúdeme, veamos si se puede hacer una sola expresión. Yo digo, bueno, el 4 es común, pero varía el 2, luego varía el 3, luego el 4, el 5 y el 6. Miren, 4 por 2 es para llegar a esto. Más, porque en realidad todo esto es sumado, por si acaso. Tengo que sumar esto, más esto, más esto, más esto, más esto, ¿verdad? Todo es sumado. Entonces, vamos a ver si es equivalente. 4 por 2, aquí está bien. Más 4 por 3, más 4 por 4, más 4 por 5, más 4 por 6, hasta ahí voy bien, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con el 3? El 3 lo tienes sumado 1, 2, 3, 4, 5 veces lo tenés sumado al 3. Entonces, ¿cómo hago para representar esa suma de 5 veces el 3? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo hago para representar esa suma? Porque el 3 no es una vez, son 5 veces, ¿verdad? ¿Qué hacemos ahí? ¿Hay luces o no? Los 13, bueno, son 1, 2, 3, 4, como que 5 veces, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, yo diría, bueno, pareciera que 5 veces el 3, ¿cierto? 5 veces el 3, porque 5 veces el 3 es 15, ¿no? Ahora, pero esas 5 veces, ¿por qué es 5 veces el 3? Porque la serie en realidad tiene un n de 5, o sea, son 5 veces el 3, ¿no? O sea, 1, 2, 3, 4, 5. Y ese 5 es el número de elementos de la serie. Entonces aquí no me sirve poner 3 por 5, ¿verdad? Yo tengo que poner 3 multiplicado por n. ¿Por qué por n? Porque n es el número de elementos de la serie. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer? Tratando de ver una forma simplificada de encontrar el sumatorio de todo esto, porque acá prefiero aumentar esa columna para que entiendan que lo que yo estoy tratando de encontrar es el sumatorio de todos los elementos de la serie. Eso es lo que estamos buscando, ¿sí? Entonces, acá en el fondo, mi pregunta es, ¿cuánto es todo eso? ¿Sí? ¿A cuánto suma? ¿Qué cosa? El 11 más el 15 más el 19 más el 23 más el 27. Yo sé que esto, bueno, aquí calculado con números, suma 95 para, para 5 elementos de la serie. Pero a mí no me sirve el 95. Tengo que llevarlo a término de fórmula. Por eso estoy volviendo atrás estos términos y tratar de ver qué es lo que puedo pues utilizar para armar una fórmula que me calcule el 95, ¿sí? Y una estrategia es desglosarlo, factorizarlo. Acá, por ejemplo, vimos que el 4 era factor común en todo, y lo estoy multiplicando por los valores que se mueven, 2 más 3 más 4 más 5 más 6. Cierro paréntesis y luego tengo el constante 3, pero el constante 3 se repite 5 veces, ¿no? 3 por 5, digamos, ahí está. Yo no me sirve a mí de esa manera, yo esto tengo que llevarlo a función a n, como n es el número de elementos, yo diría que esto es igual a lo que vamos a poner al ladito, que es lo mismo, pero en función a n nada más, ¿sí? Entonces en vez de 5 acá le ponemos n por el número de elementos que tiene la serie numérica, ¿ya? Y con esto está más fácil, ¿sí? Porque si lo vemos simplificado, me ha quedado 4n y entre paréntesis 2 más 3 más 5 más 6, ¿no es cierto? Y luego el más 3n, ¿no? Entonces, en teoría, esto es la fórmula para sumarizar todos los elementos de la serie, ¿no? Este es el sumatorio. ¿Por qué busco el sumatorio, chicos? Porque cada uno es el peso
que tuvo el subalgoritmo en su llamada. Esto es en la primera llamada, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, y por lo tanto el peso total es la suma de todo. Por eso de ahí viene el tema de la regla de la serie también, recuerden eso. Entonces aquí ya están fácil las cosas, ¿no? 4, perdón, acá, 4, se me fue esa N, sí, 4, fíjense que acá el dedito es terrible, ¿no? 4 por, sí, 4 por, la fórmula sería esta, ya, y esto de aquí es una serie aritmética, ¿no? Que no está tan difícil calcular, lo podemos utilizar utilizando la regla de la serie, ¿sí? Yo diría lo siguiente, bueno, el sumatorio total, ¿sí? El sumatorio total, en este caso, va a ser igual a 4, y ahora voy a recordar un poquito el tema de la serie. Vamos por partes. Primero, 2 más 3 más 5 más 6. ¿Cómo lo calculamos? Yo voy a hacer un reemplazo nada más de decir la regla de la serie. El primer elemento es un constante, es un 2, más el último elemento. Esta serie que se ha armado de repeticiones tiene 4 elementos, ¿verdad? Entonces, en este caso, mi n va a ser de 4, ¿sí? Si mi n es de 4, el último elemento es 6, tendríamos que poner n más 2 en el último elemento, ¿sí o no? ¿Cómo haríamos para calcular el último? 2 es el primero, el último elemento es 6. Esta serie que se ha armado empezó en 2, 3, me faltó 1, con razón. Miren, 2, 3, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, miren, me comí 1, el 4. Por eso siempre hay que estar atentos y volver atrás. Me parecía extraño esto. 2, 3 más 4, me faltó 1, por eso me estaba faltando un elemento. Bueno. De todas formas, el cálculo ya saben, se hace en función a la serie que se armó. Entonces, tengo la serie 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Yo tengo que encontrar una forma de sumarizar estos elementos. ¿Cuántos salen en total esto? 2 más 3 son 5, 5 más 4 son 9, 9 más 5 son 14, más 6 son 20, ¿cierto? Entonces, a eso mismo tengo que llegar en el reemplazo, ¿ya? El primer elemento es 2, el último elemento es 6. Si digo acá que la serie tiene n igual a 5, ¿sí? Entonces aquí el último elemento es 6, entonces es como un n más 1 simplemente, ¿verdad? N más 1. Ahí está. Entonces, el primero es 2 más el último que es n más 1, multiplicado por n elementos, porque son 5, ¿sí? Por 5, todo dividido entre el 2, ¿sí? Entonces estoy calculando ya la fórmula. Ahí está. Y ahora, a ver, dividido entre el 2, multiplicado por 5, bueno, primero más último multiplicado por el último, por el número de elementos que es n, todo dividido entre el 2, ¿sí? Ahora, S entonces va a ser igual a, hay que tratar de simplificar esto, a ver a qué es igual. Tenés 2 más n más 1 dividido entre 2 por n. A ver, sería n más 3 multiplicado por n, entonces sería n cuadrado por 3n sobre 2, ¿sí? A ver, veamos. N cuadrado, me parece que sí. A ver, me dicen luego si hay alguna duda, ¿sí? Entonces, esto quedó en n cuadrado más 3n, todo dividido entre el 2. Entonces, acá el único que quedó es este al cuadrado. Fíjense, por favor, si les sale coincide, si hay variación, avísenme para revisar y volver atrás. Pero me parece que está bien. Ya. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo ya tengo esto, ¿verdad? Yo ya tengo esto que es esto, ¿no? La suma de todo esto. Lo único que tendría que hacer ahora es reemplazar, ¿sí? Entonces, finalmente,
Finalmente, ¿no? Acá tengo que reemplazar, ¿sí? Reemplazamos en eso y tenemos 4 paréntesis, y ahora en vez de poner la sumatoria de estos constantes, vamos a poner el resultado que teníamos por la serie que está ahí, ¿sí? Eso es una multiplicación por si acaso, ¿no? Siempre hay que recordar esto, por si acaso, que el no poner el signo indica multiplicación, ¿ya? Más, en este caso, 3n. Y esto, haciendo operaciones otra vez, ¿en qué queda? A ver, este 4 se va a ir a dividir entre el 2, quedaría 2n cuadrado, más 6n, más 9n, más 3n, más 9n, ¿verdad? Entonces va a quedar aquí 2n cuadrado, más 3 más 6, 9n, ¿sí? Entonces este es cuadrado. Ok. Vamos a repasar lo que hemos hecho, ¿ya? Primero, yo sé que hay una serie de repeticiones y me planteo con un n de trabajo, en este caso de 5. Ahí están las 5 repeticiones, ¿sí? La primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Y luego tengo que ver la variable que es parámetro, ¿verdad? En este caso es x. ¿Con qué valor está entrando? La primera vez es con 0, ahí está. Entonces la primera vez entra con 0, ¿no? La x. Y x es incremental de 1. Entonces voy viendo en las 5 llamadas cómo se mueve x. Ahí está. X se mueve sola así. Pero ahora el que yo estoy buscando medir es el peso que tiene PRO. Por lo tanto, acá dice que el parámetro X se tiene que incrementar en 2 para llamar al subalgoritmo PRO. Por lo tanto, tengo que hacer también el incremento de X para seguir para que entre el valor aumentado en 2. Entonces aquí a cada X le he aumentado 2, como ven, y ahí está el peso que tendría por X más 2. Ahora, me dan el running time del PRO de M, que es 4M más 3. Ese es el punto de partida. Acá lo voy a ocupar para ver en cada iteración del while cuánto pesa esta llamada. No es la misma, es variable y por eso es que necesito ver cuánto pesa en cada llamada. Y este es el referencial en el caso de n igual a 5, ¿verdad? Sabemos que esto arroja un conteo, ¿no? De muchas repeticiones, ¿no? Acá lo que he hecho es calcular cuánto es cada repetición en la serie y veo que esta es la serie que se armó, ¿sí? Acá le he puesto que lo que a mí me interesa es sumarizar, ¿no? El peso de cada elemento de la serie es 95 en numérico para n igual a 5, pero no me sirve eso a mí, me sirve en función a n. Por eso estoy tratando de desglosar el 4 y ver una fórmula para encontrar esto, y esta es otra alternativa al ejercicio que vimos anterior, porque también se lo podía resolver igual que el anterior ejercicio. Acá lo que se hizo fue factorizar el 4 y ver, ¿no? Que era 2, el variable, ¿sí? Se lo metió en el paréntesis y luego tenías el 3, que era el numérico que tenías por acá, que multiplicaba a 5. Pero este 5 era por el número de veces, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y eso era el n que teníamos por acá. Por lo tanto, acá ya lo dejé en función a n. Y lo tengo listo ahora para hacer la estimación. Pero para estimar, tengo que llevar esto a fórmula, ¿sí? Y es la serie, la sumarización de la serie que aquí estoy planteando, con la de Gauss otra vez, primer elemento, último elemento, que es 6n más 1, multiplicado por el número de elementos, que es 5 también, todo dividido entre el 2. Ahí está, simplificando me queda esto, y eso es lo que yo voy a reemplazar en vez de la serie que teníamos por acá, ¿no? Entonces acá estoy reemplazando, y otra vez ya tengo un resultado que dice 2n cuadrado más 9n, ¿ok? Entonces, con esto yo ya tengo estimado, ¿no es cierto?, qué es lo que mide esta línea, ¿no? Esta mide en el fondo 2n cuadrado más 9n, ¿sí? Entonces, eso es lo que he hecho.
Y este peso, por si acaso, ya está multiplicado por cada iteración del while, ¿sí? Por cada vuelta del while, ¿ya? No necesito hacer más llamadas. Entonces, un poquito extensivo, recalco, es para que vean otras alternativas, dependiendo de la situación que tengan. Otros van a ir por el anterior método que vimos. El primer elemento de la serie es 11, el último elemento es 27. El 27 lo ponemos en función a la fórmula que me dieron, ¿sí? Y voy generando, ¿no? La sumatoria. Primero más último, dividido entre 2 por el número de elementos. Pero esa es otra forma y también les va a salir el resultado, ¿ok? Con esto, yo lo único que he hecho es determinar el peso que tiene esta línea. Me está faltando el resto, ¿no? Entonces, a ver, empecemos tratando de ponerlo acá a un ladito. Vamos a ver si tengo espacio. Bueno, esta es la línea 1. Esta es la línea 2, la 3, la 4, la 5. Y no hay más, ¿sí? No hay más líneas. Vamos a poner un poquito más grande para que se entienda. Ahora sí, ¿verdad? Y con eso ya pueden medir. A mí me gustaría que lo hagan solito, porque ya está, ¿no? La complejidad ya está definida, pero falta medir cada línea. ¿Por qué digo que la complejidad ya está definida? Porque este es un constante, ¿no? Es un constante en función a z. Entonces, básicamente no hay mucho que hacer, es simplemente el peso que tiene multiplicado por las veces que el ciclo while da vueltas. Es una multiplicación mera, ¿ya? Pero este que era variable, ya lo tengo medido por todas las vueltas del while. Si un while dio 4 vueltas, esto ya está medido por las 4 vueltas. O sea, ya tengo un total, no tengo que estar volviendo a hacer. Eso hay que quedar claro, por favor, ¿ya? Y definitivamente, por aquí, pues, por más que nos haga un cuadrático en el constante, ¿sí? Por más de que aquí tengas un lineal, de todas formas, como todo esto se suma en el cuerpo del while, se va a sumar el cuerpo, igual te vas a quedar con el término predominante que acá a máximo va a llegar a cuadrático también, entonces es cuadrático. Tú dirías que por inspección esto ya es un O de n cuadrado, ¿verdad? Esto es un O de n cuadrado, o es una complejidad cuadrática, ¿no? Esa sería mi respuesta. Intentemos medir línea por línea para que ustedes también lo tengan en el registro, ¿ya? Entonces, este es análisis, vamos a poner a un ladito y ahora vamos a poner otro cuadrito para hacer el análisis de las 5 líneas. También lo podemos hacer aquí a un ladito, ¿sí? Acá mismo. Ok, acá. Ok, acá. Muy bien. Acá tenemos asignaciones, ¿no? Hay 2 asignaciones. Bueno, si lo mides como es 1 más 1 es 2, ¿sí? Entonces, 1 más 1 igual a 2. Ahí está. ¿Qué tenemos abajo? Tenemos un while. Uy, ya no vi conveniente hacer secuenciación del X porque ya hicimos el caso anterior que era muy fácil, ¿verdad? Si n es 5, ¿sí? Si n es 5 y X empieza en 0, ¿sí? ¿Cuántas veces va a comparar? Porque acá me estoy preguntando por las comparaciones. Miren, el X aumenta de 1 en 1. Entonces, va a preguntar por 0, por 1, por 2, por 3, por 4, porque va a decir 4 menor que el 5, verdadero, va a entrar. Luego se pone en 5 y va a preguntar 5 menor que 5, falso, y se va a terminar. Entonces, en el fondo, pregunta, si n es 5, pregunta 6 veces. Y eso significa para nosotros un n más 1, ¿verdad? N más 1 veces las comparaciones de X. ¿Qué pasa en esta línea? Ya lo tenemos medido, ya no tengo que hacer nada ahí. Y aquí sí hay que medir, ¿verdad? Tenés una asignación que vale 1, pero esto hay que multiplicar por los incrementos de X. X empezó con 0, ¿no? Luego se mudó a 1, a 2, a 3,
a 4 y a 5. Y cuando comparó 5 menor que 5, dijo que era falso y se salió. Hizo en el fondo 5 comparaciones, en el fondo son n comparaciones, y aparte, recordemos que es una menos que hizo 5 incrementos, que es una menos que las comparaciones. Entonces, de aquí mismo ya puede salir el n. Y esto en el fondo queda como n. ¿Qué pasa aquí con el pro de z? ¿Quién me dice cuál es el peso de pro de z? ¿Cuál sería el peso de pro de z? ¿Qué me dicen ahí? N. N. N veces se va a repetir, eso no hay duda. Igual que esa 1, ¿sí? Ese 1 porque valía 1, ¿no? Se va a repetir N veces, eso no hay duda. Se repite N veces. Vamos bien por ahí. Pero el subalgoritmo PRO tiene un peso. ¿Dónde está el peso de PRO? Está aquí. Es este el peso de PRO. Entonces yo no puedo obviar eso acá, ¿no? Ahora, no voy a poner M. Esto está en función a Z, ¿verdad? ¿Qué es Z? Voy a revisar. Z era N. Entonces aquí está entrando N. Siempre entra N. Entonces esto yo simplemente lo pongo en función a N. ¿Sí? Entonces es eso. ¿Sí? El peso que tiene por las n veces. Pues fíjense que es lo mismo que el anterior, solamente que el anterior era fregón, porque era 11, luego era 15, luego era 19, 23, ¿verdad? Ahora aquí no importa, siempre es n. Si n es 5, en cada vuelta del while, en el pro está entrando 5, 5, 5, 5. Entonces yo lo puedo calcular con esta fórmula. Si entra, número de veces que entra y su peso, ¿sí? Entonces ahí está. Y esto para nosotros va a ser igual a 4n por n. En el fondo se va a volver 4n cuadrado, ¿no? Más 3n, ¿sí? Ahí está. Por eso les comentaba en el análisis por inspección, otra vez aquí va a aparecer cuadrado, pero como se va a sumar con el cuerpo, va a quedar en cuadrado nada más. Entonces aquí ya tenemos todo, ¿ya? Sé que algunos piensan que es largo, ¿ya? Pero lo he hecho paso a paso, se puede simplificar algunas cosas para que ustedes entiendan de dónde viene cada cosa, ¿no? A veces igual yo me pongo de mucho tiempo cuando miro estos algoritmos, me olvido y digo, pero ¿cómo se analiza esto? No me acuerdo, pero la clave está en recordar el punto de partida, ¿no? Tenemos que encontrar el peso por cada iteración del while, ahí está. Hago eso, ¿sí? Y luego analizo la variable que controla, qué valores tiene. Y luego reviso el argumento, que es raro que sea así, normalmente el argumento es X, ¿no? Rara vez hacemos esto, en este ejemplo me gusta porque está mostrando que puede variar el argumento y que no es, a veces puede ser que no sea X exactamente. Y aquí estamos explicando qué hago, ¿no? Cuando el argumento está incrementado, disminuido o modificado, con un constante en este caso, ¿no? Lo estoy mostrando acá y estoy mostrando que es otra serie. Y bueno, tú en realidad tendrías que encontrar una fórmula que calcule el sumatorio de la serie numérica, ¿cierto? Y eso es lo que hemos tratado de hacer, llevándolo a serie aritmética, y esto ya es matemática. Intenten resolver por el método 1, el método que vimos en el paso anterior, que también se puede aplicar porque es otra serie aritmética, ¿ya? Eso sería la clave, ¿no? Y reconocer también, ¿sí? Reconocer que esto es variable y que esto es constante. O sea, si no te das cuenta de eso, acá vas a volver a hacer lo mismo, capaz que alguien me ponga esto o algo parecido, pero no es lo mismo. Si bien está saliendo cuadrado, pero es otro tenor, ¿sí? 4n más 3 es su peso, multiplico por las veces que da vueltas el while y ya tengo calculado. Bueno, ahora solo es una mera suma, ¿sí? De todo el resultado, ¿sí? Habría que hacer una suma de todo, lo voy a nivelar. Y aquí ya obviamente sale cuadrado, ¿no? Sale cuadrado. Y bueno, creo que ahí no hay ninguna discusión para nosotros, ¿sí? Entonces voy a hacer una línea divisoria para que nos... Ah, no.
La línea divisoria la vamos a hacer. Sí, ahí está bien para que se note toda la información del resultado. Porque abajo está la explicación de dónde salió todo. ¿Sí? Abajo. Bien. Vamos a desactivar esto porque... Ok, entonces el TDN va a ser igual a la suma de todo. Tenías 2 más 1 son 3. Este es el paso más fácil. 2 más 1 son 3. Acá tenés un n más 9n son 10n más n, 11n más 3, 14n. ¿Sí? Revisen y me dicen si ha hecho un error, pero siempre lo reviso otra vez yo también. Tenés 2n cuadrado más 4 son 6n cuadrado. Sí, entonces ahí está. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay variación? Están resolviendo, ¿no? Voy a revisar mejor. 2, 3, n, 10, 11, 14, 2 y 4, aquí 6n cuadrado. Ok, ahora solo habría que ordenarlo todo. Ordenar, simplificar y quedarse con el término predominante, ¿sí? Entonces tengo 6n cuadrado más 14n más 3. Y esa sería la respuesta del running time o TDN, ¿no? Porque ese ya esto es una estimación completa. Y acá ahora simplificamos, ya ustedes saben, ¿no? Constante multiplicativa 1, constantes sumativas a 0, simplificando, lo podemos anotar. Acá va a quedar en, simplificando el TDN, va a quedar en n cuadrado más 14, no, n cuadrado más n, porque todas las constantes no las simplificamos. Ahí está. Y ahora término, quedarse con el término predominante. Eso significa que tenemos TDN igual a, bueno, como no hay caso mejor o peor, la complejidad en genérico la representamos con un O, ¿sí? O de n cuadrado. Y vieron que coincide con lo que habíamos dicho, ¿no? Cuando habíamos iniciado el análisis. En realidad, yo quiero que ustedes siempre empiecen con el análisis, porque ese es el objetivo, analizar el algoritmo, determinar por criterio, inspección, la complejidad, porque en la vida real eso es lo que hacemos. No hacemos tantos conteos a no ser que sean muy necesarios. Nos vamos por puros criterios, pero para tener el criterio, ustedes tienen que saber de dónde salen estas cosas, ¿no? Saber por qué se hace una serie de repeticiones, entender que 2 ciclos lo hacen, o que 3 ciclos pueden armar una cúbica, o que una recursión también puede ser cuadrática, puede ser lineal. Bueno, parámetros importantes. Ciclos repetitivos, 1. 2, variable que controla el ciclo, ¿no? ¿Por qué son importantes? Porque de esto depende los parámetros o argumentos que tienen los subalgoritmos, ¿no? Entonces, fíjate que si aquí hubiera dicho x dividido entre el 2, es otro tenor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se está dividiendo a la mitad. Ahora, para hacer divisiones tendría que haber empezado x en un valor muy alto, ¿no? Tendría sentido empezar en 0. En todo caso, aquí tendríamos que encontrar que x, si empezó en 0, se duplica, pero bueno, si empieza en 0 jamás va a salir del infinito, ¿vieron? Hay cosas que hay que detectarlo en el principio, en lo que es el análisis del algoritmo. Imagínense que les ponga que empieza en 0 y que acá dice duplicado, 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 ¿no? Entonces, la respuesta es contundente, ¿no? El x jamás incrementa, ¿cierto? Porque
cualquier número multiplicado por 0 es 0 para siempre, y acá no va a moverse, por lo tanto esto va a volverse infinito, y la respuesta es que no podemos determinar la complejidad porque el algoritmo tiende a infinito, o en todo caso es una complejidad, o en todo caso sería una complejidad infinita, ¿verdad? Indeterminada, ¿sí? Esa sería la respuesta. Pero si tú no analizas, ¿no? Imagínate este tema, si tú no analizas y yo te pongo esto en el examen, y te pones a hacer puro cálculo sin tomar en cuenta estos detalles, no lo vas a notar, ¿sí? Entonces vas a encontrar un cuadrático y vas a responder porque sabes que hay otro ciclo, y bueno, entonces tengan mucho cuidado con eso. Siempre miren, inspeccionen, vean qué pueden esperar del ejercicio para lograr la solución, ¿ya? Bueno, creo que con eso ya tenemos un buen tramo para poder resolver el examen, ¿no? O el práctico, y hablar del examen. No he terminado de revisar, yo creo que ya se han dado cuenta, ¿no? Entonces, este carnaval sí lo voy a hacer. Espero que las notas estén altas para que no haya tanto problema con esto. Pero de todas formas me gustaría ver el tema del próximo parcial. Puede ser de aquí a una semana, no sé qué me dice. ¿No se escucha? Dígame, ¿qué pasa con fechas? ¿Tienen otro examen? Si no hay otro examen hay que aprovechar. Estamos 12, una semana es 19, ¿verdad? 19 de febrero. ¿Qué me dice? Ay, ¿qué pasó? Silencio total. 19 de febrero es una tentativa. El examen lo prefiero en viernes porque es el día que no trabajamos, entonces damos el examen. Yo las fechas, no, para mí la verdad que no es muy importante porque ya lo armo y igual se puede tomar el 23 también, ¿sí? Ah, no, martes, ¿qué estoy mirando? No, 23 de febrero es martes, no. Si no es el 19, es el 26, ¿sí? 26 de febrero. El práctico igual ya lo tienen cerca, tienen que acabar ese práctico. Traten de resolverlo completo, por favor, saquen la nota más alta posible, ¿ya? Entonces el examen lo dejamos para el 26, ¿ya? Traten de que no les asignen más exámenes ese día para que no se les cruce. Aunque lo vamos a tomar en el horario de clases. El horario es de 18:15 y normalmente es de 1 hora el examen. Y entonces preparen su tiempo. 1 hora, en alguna ocasión sucede de que se le aumenta un poco el tiempo por la complejidad en algún ejercicio. ¿Ya? Normalmente son 3 preguntas que hay que medir y entra de los 4 tipos que hemos visto, ¿no? Entran algoritmos simples, como los que hemos visto al principio, donde hay un solo subalgoritmo, o sea, un void o un return nada más, o sea, un algoritmo nada más, ese es el primer tipo. El segundo tipo es recursivo, ¿sí? Tiene que haber algún tipo de recursivo. Es de son algoritmos que llaman a otros algoritmos, ¿no? ¿Y puede ser aleatorio igual como el primer parcial? Claro, siempre hay un banco que hace aleatorio. No le toca el mismo ejercicio a dos personas, a eso me refiero. Pero son 3 preguntas que hay que resolver las 3, ¿ya? Son 3, de 3 tipos, ¿ok? Los 3 tipos. El primero es el que vimos al principio, entonces no creo que haya problemas ahí. El recursivo es el que estuvimos viendo el día lunes. Y estos son sus llamadas a sus algoritmos, ¿no? Tienen tiempo de practicar con el auxiliar, ¿sí? Con Cari, de repente este sábado y el próximo más, y ya con eso estarían listos, ¿no? Para trabajar. Ya, lo más importante en el examen de les encargo, es el orden. Como ustedes cargan, no hacen esto que yo hago, ¿verdad? Yo lo tengo acá digital en pantalla, entonces no hay forma de equivocar, malinterpretar porque está clarito, ¿cierto? Ustedes hacen en papel, ¿no?
Entonces, como hay ese problema, tienen que ser ordenados, tienen que tratar de poner la letra buena, y mejor se usan lápiz para esto, porque a veces hay que borrar algo, ¿ya? Y bueno, si está ordenado lo voy a poder revisar, ¿sí? Si no está ordenado y me va a costar, ¿ya? Entonces tienen que tratar de ver bien ese tema. En la plataforma también ingresen, ¿ya? Hoy tuve problemas porque algunos no sabían entrar, entonces atrasó, ¿sí? Atrasó porque no sabían entrar, no sabían su contraseña. Tienen que ustedes recordar que el examen es por plataforma y es con Zoom, así como la clase anterior, o como el anterior examen, ¿ya? Si no hay más preguntas, chicos, entonces nos despedimos. Nos vemos el próximo viernes. Preguntaré si hay alguna consulta y luego empezamos ya con la parte 3 de la materia, que es lo del proyecto. Eh, para el proyecto, les adelanto, es en grupos, ¿sí? Los grupos, por favor, a partir del viernes, vayan ustedes armándolos y el día viernes, eh, voy a mandar un mensaje diciéndoles, por favor, envíenme la lista de grupos e integrantes, ¿ya? Porque en esa lista yo voy a armar los grupos en la plataforma virtual, para que pues hagamos la evaluación al grupo a través de la plataforma, ¿ya? Entonces yo voy a pedirles que ustedes vayan viendo con quién van a armar su grupo, ¿sí? No, algunos quieren trabajar solos, se puede, pero es más trabajo, por si acaso, ya es más trabajoso. Los grupos son de 4 personas, ideal que uno del grupo tenga computadora para que se pueda trabajar bien, ya es lo ideal, ¿sí? Entonces traten de hablar entre ustedes, de ir viendo, usen el grupo de WhatsApp para ir conversando, cómo arman los grupos, ¿ya? Y bueno, ahí la evaluación, ya saben, es una de grupo y otra es individual, ¿no? La de grupo se evalúa por el documento que presentan y la presentación como grupo, ¿sí? Y lo individual es la evaluación que se le hace a cada uno. De esto vamos a hablar la siguiente clase. Ya les voy a explicar bien cómo se va a hacer el proyecto. Obviamente antes de empezar vamos a tener unos días de inducción para que podamos entender de qué se trata el proyecto. Voy a tratar de darles algunos parámetros, artificios, vamos a ver si puedo simular un ejemplo y ya en función a eso ustedes van a armar su mini proyecto. Es muy pequeño el proyecto que se les pide, pero hay que ponerle entusiasmo porque vale como un examen, ¿sí? Como un parcial, no tiene alta ponderación, ¿ya? Bueno, entonces nos vemos en la siguiente clase, chicos. Ingeniera, disculpe, ¿cuándo dijo que estaría la nota del primer parcial? No lo tengo revisado, miren, este sábado, hoy en la noche voy a empezar. Yo creo que acabo hasta mañana, ¿sí? No se preocupen que ya me toca solo a ustedes, no me he podido sentar, la verdad, pero como ahora todo feriado, entonces sí o sí ya se los voy a poner la nota hasta este sábado, ¿sí? Les voy a decir al grupo, revisen su nota que ya está cargada en la plataforma, ¿ya? Ah, ya, gracias, ingeniera. Ahora sí, ¿alguna pregunta más? A ver. Ingeniero, una consulta respecto al segundo parcial. ¿Dijo que teníamos que hacerlo, el análisis algorítmico en papel o cómo podemos hacerlo? Sí, lo pueden hacer en el papel, en un papel mejor si es papel blanco, ya, no cuadriculado. Bueno, puede ser cualquiera en el fondo. Ustedes lo tienen que escanear, o sacarle la foto y enviar, ¿se entiende? Hay preguntas, bueno, depende, ¿no? Hay preguntas como esta. Miren, por ejemplo, ¿qué sería para mí una respuesta? Que tú me anotes esto, ¿sí? Las ponderaciones, ¿no? Por línea y esto. Y esto se puede escribir en el Moodle, ¿sí? Tiene para ponerla cuadrado, ¿sí? Pero si hubiera una pregunta donde específicamente te piden todo esto, mira, todo esto, tú tienes que sacarle la foto escaneada y subirlo a la plataforma, ¿ya? Pero va a haber de las dos. Va a haber alguna que les pide subir, así como esto, y va a haber alguna que va a pedir que pongan los pesos y el total por acá, ¿sí? El running time. Y determinen, claro, la complejidad. Porque todos estos simbolitos que estás viendo acá,
Moodle te permite, ¿sí? Les permite insertar esos símbolos en la cajita de respuesta, ¿sí? Y también hay el icono de la foto que permite subir un archivo tipo foto, bueno, archivo dependiendo del cual, ¿no? Normalmente foto, cuando se pide esto, ¿ya? Entonces es decir que ustedes resuelven en papel y lo mandan allá, ¿no? Y si no les permite, clarito es, porque cuando abren la pregunta, aparece, ¿no? Donde tienes que escribir la respuesta, aparece un cuadrito donde está los iconos para subir archivo, que es una fotito, como en el práctico, ¿ya? O si no aparece, significa que es así. De todas formas, está en la pregunta especificada, porque les puede decir, debe responder el conteo por línea y el total y la complejidad, ¿sí? Y en otra te va a decir, debe subir el archivo adjunto de respaldo de la respuesta. Entonces usted tiene que subir lo que hizo. ¿De dónde salió esto de acá? ¿Ya? ¿De dónde lo sacó? Ahora, si tu respaldo es por inspección, tienes que justificar. No me puedes decir, por inspección es cuadrático, eso no es respuesta. Por inspección es cuadrático porque aquí tengo esto, acá tengo esto y la variable tanto hace esto, entonces tenés que especificar, ¿ya? Tenés que explicarlo para ver de dónde saca tu respuesta. ¿Me entendieron? Creo que ustedes conocen, ¿verdad? No creo que haga falta mostrarles el icono, ¿sí? Es un iconito de la fotito, no tiene un clip, sino aparece un cuadro de diálogo. Bueno, lo voy a mostrar de una vez, ¿sí? Vamos a compartirlo, creo que acá hay una web. Vamos a abrir un ejemplo, porque hoy tuve problemas con esto, no quiero que... Bueno, ustedes son del área, entonces es más difícil que haya problemas con ustedes. Un segundo, voy a ingresar. Program 2. A ver, por ejemplo, no, mira otra materia porque no tengo examen para ustedes cargado todavía. A ver, hoy se dice acá. Veamos acá, había esto. Bueno, a ver, por ejemplo, acá. Se cerró el cuestionario. Mm, 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 mm. A ver, acá, por ejemplo. Miren, acá, ven, ¿no? Mi pantallita. Por ejemplo, Sí. esto se puede responder también, ¿sí? Por solamente escribir acá, ¿sí? Ahora, sin embargo, la mayoría de las preguntas, cuando hay que adjuntar el respaldo o la respuesta se espera que sea con lo que hicieron en papel, aparece esto, ¿sí? Y acá tienen, acá, este iconito de la foto donde con examinar ya tú encuentras los repositorios de archivos para cargar, ¿sí? Y le tienes que picar aquí para que no te obligue a poner descripción a la foto y bueno, y guardar imagen, ¿sí? Y acá se va a cargar, se carga y tú lo ves inclusive. Y aparte también puedes escribir, ¿sí? Puedes tener las dos cosas. Acá también puedes utilizar esto, ¿sí? Normalmente esto lo utilizas cuando son otros archivos que no son JPG, ¿no? O sea, puede ser un PDF, ¿cierto? Entonces ahí te permite subir otro tipo de archivos, ¿ya? Entonces, cualquiera de las dos formas, igual yo lo voy a ver, ¿ya? Ahora, si en el caso no te aparece esto, con esto, ¿sí? O no te aparece esto, ¿cierto? Significa que tú debes escribir. ¿Sí?
Entonces, puntualmente cuando tienes que subir el ejercicio, acá te va a decir, ¿no? Debes subir el archivo adjunto, te va a decir. Entonces tú ya sabes que tienes que subir el archivo adjunto, ¿ya? No me sirve, por si acaso, esto, que es de un Drive, desde el Google Drive compartido, etcétera. Por favor, tomen en cuenta que no me sirve porque me atrasa mucho en la revisión porque tengo que ir a revisar a qué hora fue el último acceso. Aparte que a veces no me dan el permiso de entrada, tengo que estarte llamando y diciendo, no, no me diste acceso, dame acceso. Y puede ser que no lo vi también. Entonces, evítense problemas, cárguenlo acá, ¿sí? Acá en todo caso, que este recibe cualquier tipo de archivo, ¿ya? Y ahí ya con eso sería la respuesta, ¿listo? Entonces, alguna vez me dicen, no me aparece esto. En el celular, ahí es donde tienen problema, por favor. En el celular, no estoy segura si es con la app de VirtualWashRM, o es cuando entras por el explorador de internet en el celular, pero en una de las dos no te deja hacer esto, ¿ya? Entonces lo mismo voy a hacer que el otro grupo para que ustedes revisen, por favor, vean en qué van a dar examen. Ese día, pues, yo creo que vas a tener, no sé, 2 celulares, uno para que te apunte y otro para dar el examen, pero no vas a poder dar con los dos, ¿verdad? Entonces, si tu computadora tiene cámara, está más fácil, ¿no? Ahí directo te apunta y trabajas normal, ¿sí? Pero si van a dar el examen, puede ser que tengan este problema que hoy me dijeron los muchachos que tenían, ¿no? No podían subir archivos adjuntos en el celular. Entonces, no les quedó de otra que escribir por acá las cosas y se complicó la cosa al final. Ya no le aparecía y ahí le decía, esta opción de subir archivos adjuntos no está disponible en la versión de celular, ¿no? Entonces no sé si es en la app o desde el explorador de internet que tiene. Yo no lo probé, pero bueno, les encargo que ustedes vayan viendo en qué van a dar el examen para que eso también esté clarito. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces ahora sí, váyanse a descansar. No van a carnavalear ahora, van a descansar, ¿verdad? Ok, era de broma, sí. Ok, chicos, cuídense y nos vemos la siguiente clase. Ya, que pasen buenas noches, hasta luego. No se olvide subir esta clase a la plataforma, por favor. Sí, sí, no se preocupe. Ok, hasta luego. Hasta luego, Chao, Inge. chao. Luego,